Vale, empezamos el speech. Ayer subí un vídeo a TikTok, un vídeo hablando de los recursos naturales en África, un continente del que sigue en la bruma a pesar de los años y a pesar de los siglos, sigue perviviendo esa idea de continente magnífico casi, continente inexplorado. Siguen viéndose en YouTube esos documentales, esos vídeos de el que va en bicicleta por toda África y parece una verdadera aventura todavía. Si hay en algún lugar donde queda esa esencia de los grandes aventureros, es África. Sigue siendo un continente de maravillas que no se conoce muy bien. La gente no conoce muy bien África y realmente sigue perviviendo esa idea que viene de tiempos decimonónicos de que África es un país riquísimo en recursos naturales, que tiene oro, que tiene diamantes, que tiene plata. Y realmente, si buscamos datos, si buscamos cifras, no es así. África es un continente con recursos, pero limitados. De hecho, en Asia hay muchos más recursos. En Europa, que es un continente, la revolución industrial se puede hacer porque en Europa hay de las mejores minas de carbón que hay en el mundo. Estaban en Europa, estaban en Alemania, estaban en Gran Bretaña y porque Europa se ha extraído minerales y se ha extraído de todo desde tiempos inmemoriales, pero quien sepa historia sabe que la España romana, la Iberia romana, era un lugar riquísimo en los fenicios, venían a buscar plata y oro, o sea, era un sitio riquísimo, lo que pasa es que se acabó porque los romanos y determinados se va extrayendo y al final se acaba, pero Europa sigue. Europa. Sí, señores, es un continente, ya estamos con lo de país, es un continente riquísimo en recursos naturales. Muy importante, más que los minerales, la agricultura. Las mejores tierras de cultivo están en Europa, señores. Tenemos el trigo, o sea, Jared Diamond en un... Por cierto, está el documental, en un libro que se dice Armas, Virus, un destino manifiesto, algo así, que habla sobre por qué Europa prospera de ese mundo, de ese modo y consigue conquistar grandes partes de África y de Asia y no es África o China quien conquista Europa. Y habla sobre eso, que el creciente fértil y Europa es un lugar riquísimo, ¿vale? Y después de Europa tenemos Asia, Asia que tiene, vamos, Asia que tiene Irak, el Asia Menor, Oriente, creo, Oriente que tiene las mayores reservas de petróleo, o sea, no comparables con África. Es que en África sí hay en Nigeria, hay en Libia, pero realmente donde hay reservas de petróleo a manos expuestas es en Oriente Medio, es en Irak, es en Irán, es en Kuwait, donde hay Asia es un, comparado con África, es un continente. Me encanta decir país, no sé por qué se me ha quedado eso. África, comparado con Asia, es un continente pobre. Es que Asia tiene esos ríos y esos grandes arrozales y ese clima monzónico que permite una agricultura de arrozales, de cereales, de dos cosechas que ha permitido que hayan 3.000 millones de personas viviendo en Asia, en China, en India. Vamos, es que África, compárame eso con la agricultura de África, con los recursos minerales de África. Después, los grandes... Y Latinoamérica y América. Pero si América del Norte tiene más petróleo. América del Norte tiene enormes... Canadá, Noruega. Noruega tienen enormes reservas de petróleo, de gas, de carbón, unos recursos naturales. Estados Unidos es mucho más rica en recursos naturales que África, en mi opinión, y viendo los datos que he visto ahora lo pondremos. Después, América Latina, por ejemplo, bien es muy rica. Las minas de cobre, creo que es de cobre, de Chile. La corona, el gran tesoro de la monarquía hispánica son las minas del Potosí.
Las minas de plata, creo que está en Colombia. No los por ahí, pero. O sea, vamos a decir, de verdad, está esa cosmovisión de que África es un continente riquísimo en recursos naturales. Si comparas con otros, África se quedan diamantes y poco más, ¿no? La joya de la corona de Francia no era África, ¿vale? No estaba en Argelia, estaba en Indochina, eran las grandes, las que más rendimiento, yo creo que es Indochina. Y Inglaterra, las colonias más ricas, las colonias que más dinero daban, eran las colonias era la India, el Raj. La India, la producción de algodón, las grandes producciones de algodón, estaban en la India. El azúcar, o sea, la corona de la monarquía hispánica, del imperio hispánico, era también Cuba. Plantaciones de azúcar famosísimas y enormes. Entonces, decir que África es un continente riquísimo, el continente más rico en recursos naturales de en recursos naturales del mundo, a mí me parece una absurdez y un mito, es un mito que no tiene ningún tipo de validez, o sea, y vamos a ver gráficas, ¿no? Pero vamos a lo segundo. Después, relacionado con este mito, es que África, si no hubieran ido los europeos, los americanos, a destruirlos, sería un continente riquísimo, con grandes ciudades. Realmente, África, como digo en el vídeo, tiene unos condicionantes duros, condicionantes muy difíciles. Apenas hay ríos navegables, apenas hay, pues eso, lugares de rendimientos óptimos para la agricultura. Es un continente que lo ha tenido siempre muy difícil. Que no quita, que no quita, y lo quiero dejar bien claro, que los destrozos que se han hecho en África, cuidado, lo que se hizo con el esclavismo, que volvió las tribus violentas, que cambió, que primó la violencia sobre las otras cosas, que cambió la organización de esos pueblos que vivían allí, que sumió al continente en una de las mayores crisis demográficas de, de la historia universal, porque fueron muchísimos muertos en esas zonas, 6 millones y muchísimas deportaciones, que se iba a la gente, hombres y las mujeres más jóvenes, y que sumió a África en en una crisis demográfica profunda. Después, ¿vale? También, muy importante, soy plenamente consciente de que África no es un país. África es un continente con países muy diversos. Está la África del Norte, la África musulmana o árabe. No tiene nada que ver de cultura árabe. No tiene nada que ver con la África subsahariana, ni tiene nada que ver con los Hutus, ni tiene nada que ver con Somalia, ni Somalia no tiene nada que ver con Sudáfrica y con los Zulús, ¿vale? Soy plenamente consciente de ello, que África es un continente muy rico en países, en esquemas sociales y no se puede hacer reduccionismos. Por lo tanto, mi tesis, sí, los europeos hicimos mucho mal a África, tanto en la esclavitud como en el colonialismo, por supuesto. No olvidemos los terribles sucesos del Congo belga, donde por cierto sí que habían recursos naturales, creo que estaba el caucho, pero bueno, en Indochina había también y creo que caucho, pero bueno, sí que, por ejemplo, en el Congo belga, pero entiéndase lo que quiero transmitir. Los europeos han hecho mucho mal, el Congo belga, después durante la colonización, pero después durante la descolonización, que muchos de esos pueblos, muchos de esos países han seguido dependiendo económicamente y no se les ha dejado independizarse realmente económicamente siguen teniendo
franco, siguen teniendo el dólar, no se han siguen estando ahí las empresas, las multifactorías dominando muchas veces y cuando no les interesa a X países que haya un tío allí porque no es amigo, pasan cosas. Soy plenamente consciente de eso. También de la Guerra Fría, de esas guerras en Angola, terrible, las guerras de descolonización, de independencia de las colonias portuguesas de Angola y de Mozambique. Soy plenamente consciente de ello, ¿vale? Pero mi tesis en ese vídeo era que a pesar de todo eso, eh, África lo tenía difícil desde un primer momento. No, no es que fue los europeos hicimos, pero no fue totalmente culpa de los europeos que África siga siendo un país, pues diríamos, atrasado. No es todo culpa de los europeos. No es todo culpa de que llevamos la pobreza y llevamos el mal. África ya de por sí era un continente con unas dificultades económicas, unas dificultades naturales horribles. O sea, con desiertos, con climas extremos, con tierras no aptas para cultivo, no tienen nada. O sea, el Sahel, la sabana, eso no son, vamos, no hay tierras como las de Ucrania en África, seamos sinceros, ¿vale? No hay tierras así en África. O sea, a los condicionantes económicos se le unen, lo que quiero decir es que a esos condicionantes humanos que son la colonización, descolonización, esclavitud, se le unen también unos condicionales naturales de los que no se habla, de los que sigue el mito de que no, África es muy rica en todo. No, no, África es un continente que no es rico comparado con otros continentes. No es un continente rico y que le sobre de todo. Y eso, mi tesis es, en definitiva, que no todo es culpa de los europeos, que los europeos parecemos aquí los más malos de la historia, los que por culpa nuestra África es pobre, por culpa nuestra no sé qué. Bueno, es de España, ¿no? Porque yo soy español y España participó muy poco en todos estos, porque fueron los portugueses más los que participaron en la esclavitud y fueron más Francia e Inglaterra los que participaron en la colonización, la descolonización, etcétera, etcétera. Pero no es solo culpa de eso, es culpa también del otro. La segunda tesis de eso es que los africanos o los diferentes países de África, mejor dicho, son, son incapaces de organizarse y aprovechar sus recursos naturales. O sea, primero se les echa la culpa a los europeos y después viene la de, no, es que las tribus, por cierto, otra historia, ¿no? El hecho de hacer los países con escuadra de Cartabón, eso es otra variante, pero en definitiva, tenemos causas económicas y causas humanas y después se les echa la culpa a ellos, ¿no? A los que no saben organizarse, que son violentos, que etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí es el cóctel y esta es mi tesis. Repito, mi tesis es África es lo que es, está en una situación la que está, porque se juntan condicionantes naturales no óptimos junto con, eh, hablo de agricultura, hablo del comercio, hablo de la industria, falta de recursos tan básicos como el carbón, falta de recursos tan básicos como cereales, como el trigo, como el arroz, que hay muy poco en África. Entonces tenemos falta de recursos naturales. Carbón no había para la revolución industrial. No había muchísimo carbón en África, ¿vale? Petróleo tampoco hay expuertas. Hay en Nigeria y en Libia, y poquito más. Y en Angola, creo. Pero tampoco es Irak, Irán. Tampoco es Kuwait, ¿vale? Entonces se juntan malos condicionantes naturales, una historia terrible, una historia apocalíptica, desde la esclavitud hasta hoy. Y se junta lo que se dice, que yo no estoy totalmente de acuerdo, que han sido estas organizaciones tribales, han sido incapaces de organizarse
de organizarse en estados, de organizarse en sociedades, en organismos que puedan regir sin grandes guerras, sin grandes problemas, en un estado de paz, sus recursos naturales, su población, que edifiquen escuelas, que edifiquen fábricas, etcétera, etcétera. Y en definitiva, aquí tenemos el por qué África, yo creo, para mí es un continente pobre.